Amigas y amigos, les habla Luis Velázquez. Les invito a escuchar mi programa Diálogo Internacional por lavisiónradio.net. En este programa podrán escuchar en vivo los análisis de expertos sobre la actualidad mundial, así como sobre los puntos que componen la agenda política global. Diálogo Internacional con Luis Velázquez. Lunes y viernes, 2 de la tarde, hora del este, por lavisiónradio.net. Información que va contigo. Muy buenas tardes, amigas y amigos de lavisiónradio.net. Les habla Luis Velázquez. Encantado de estar una vez más con ustedes en una nueva emisión de Diálogo Internacional. En los controles de audio, como siempre, mi querida amiga Alexia. Bueno, son las 2 de la tarde del 26 de julio de 2021. Nuestro número de teléfono es el 678-477-3036 y asimismo se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. En la tarde de hoy tenemos una conversación muy interesante, además de un invitado muy especial. Se llama el doctor Víctor Kerber Palma. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está usted? Hola. ¿Cómo está usted? Hola, Luis. Disculpa, ¿cómo estás? ¿Qué Muy tal? bien, muy bien, muy bien. Qué gusto. En la tarde de hoy, como les dije, una conversación sobre el escenario actual de Asia-Pacífico, China, Hong Kong, Taiwán, etcétera. El doctor Kerber Palma es un especialista en relaciones internacionales, graduado en el famoso Colegio de México, que tuve el honor de conocer cuando viví en México, el colegio, y además de haber leído publicaciones extraordinarias. Hay una que me recuerdo muy especialmente que se llama El Triángulo del Poder, que narra de manera científica cómo se asciende en el poder en el PRI. Es un libro realmente excepcional. Asimismo, realizó estudios de posgrado en la Universidad de Sofía, Japón, y cuenta con un doctorado en Ciencias Sociales en el Colegio de Michoacán. Fue profesor de la UANL, el Colegio de México, y el Tecnológico de Monterrey de 1993 a 96. Fue cónsul general de México en Osaka, Japón, y entre 2006 y 2010 fue coordinador de Asuntos Internacionales de la Junta de Gobierno de la Ciudad de México durante la gestión del licenciado Ebrard, hoy ministro de Relaciones Exteriores. Kerber asimismo ha colaborado como articulista en diversos medios, es autor de libros sobre la historia de Asia-Pacífico. En el 2016 obtuvo el premio Berta Ulloa, que otorga la Secretaría de Cultura de México. Actualmente es asesor del PNUD. Víctor, encantado de tenerte aquí en mi programa. Es un honor, en todo caso, tenerte acá. Sé que eres una persona muy ocupada y además tenemos un amigo común que es realmente genial y muy apreciado por mí. Pero bueno, comencemos la conversación. Se trata, mi estilo es tener una conversación con las personas que invito y permitirles a los invitados que realmente desarrollen el tema, porque al fin y al cabo para eso fue que los invité, para que pudieran desarrollar sus ideas de lo que piensan. Realmente desde hace más de 3 décadas, Asia viene estando en el tapete, como decimos en Venezuela. Particularmente China y después todo lo que está alrededor de China, Taiwán, Hong Kong, Filipinas, Indonesia, Tailandia, en fin, ha sido una explosión realmente importante en lo económico. Pero en la actualidad están planteados otros escenarios muy complicados, como es el escenario político. Ya China comenzó desde hace tiempo, a exigir un poco más de lo que perdió durante toda la revolución cultural, de sus posesiones, ya rescató prácticamente Hong Kong, aunque la gente no lo acepte, pero Hong Kong, los chinos no están acostumbrados a cumplir convenios ni compromisos, así que violaron el acuerdo de retorno con Inglaterra, pero bueno, ya recuperaron Hong Kong. Taiwán está en esa mira tan grave porque además China se ha dedicado a crear islas artificiales
con miras no solamente turísticas, sino en el mar de China, sino también posesiones casi militares. Pero bueno, me gustaría que tú nos ilustraras sobre lo que estás viendo y cuál es tu pensamiento acerca de eso. Bueno, ante todo, Luis, te agradezco mucho esta invitación, esta oportunidad que me das para conversar con tu auditorio. Me da mucho gusto hacerlo. Y sí, efectivamente estamos en un momento crucial de historia contemporánea porque China reaparece como un actor importante en las relaciones internacionales. Digo reaparece porque China ha aparecido en otros momentos en el pasado como una figura, como un poder que determina muchos escenarios. La diferencia en este momento es que en el escenario actual, China se convierte y se posiciona como una potencia de primer orden, una potencia que desafía ya los intereses de otras tantas potencias, específicamente los Estados Unidos, pero también Rusia y los intereses que puede tener la Unión Europea, incluyendo, vamos a poner en este caso, a la Gran Bretaña, que fue la poseedora en un momento dado de Hong Kong como una de sus colonias en Asia. Bueno, veamos esto de una manera fría y sin el apasionamiento del caso. Tratemos de ser objetivos. Así es. China, lo dijo Napoleón Bonaparte en su momento, era un tigre dormido. Y dijo Napoleón, hay un tigre dormido en Asia, tengan cuidado cuando despierte. Y despertó. China es una potencia, es un tigre que ha despertado y que, para sorpresa de muchos actores internacionales, es un tigre que desafía muchas de las posiciones tradicionales en el orden internacional. Ya antes lo había hecho. Hay que recordar que la China de Mao Zedong también representó un desafío para Occidente. La China de Mao Zedong y después la de Deng Xiaoping, pero sobre todo la de Mao Zedong, en los tiempos del comunismo pesado, en los tiempos en los cuales la revolución cultural de China determinaba muchas cosas, fue un gran desafío, sobre todo en el orden ideológico, no tanto militar, no tanto en el orden económico, sino más bien ideológico. Las propuestas de Mao en su momento eran una alternativa, o así lo veían algunos, como una alternativa al socialismo soviético, pero también una alternativa al capitalismo encabezado por los Estados Unidos. Esta etapa termina en 1979 más o menos, cuando ya ha muerto Mao Zedong, los grandes líderes de la revolución china mueren y aparece la figura de Deng Xiaoping con una alternativa. En 1979 lo que dice Deng Xiaoping es, bueno, ya logramos ser iguales. El socialismo nos ha llevado a tener una sociedad donde la igualdad de oportunidades se da, pero el igualitarismo es imposible, es decir, no se puede ser más igual que lo que ya es igual. A partir de este momento tenemos que empezar a correr y jugar con los instrumentos y los preceptos que han hecho grandes a las naciones occidentales. A esto Deng Xiaoping y luego sus sucesores le llamaron el socialismo de mercado. Una entelequia que a nosotros puede parecer medio extraña. Sí, bastante. Contradictoria, porque dice, bueno, un socialismo que a la vez abre los mercados, pero los chinos desde entonces han sido muy consecuentes con esta idea de que ellos están construyendo o no han dejado de construir un socialismo, pero un socialismo que ahora sigue otras reglas, las reglas que en Occidente han sido valiosas, que los han llevado al éxito,
las han aplicado los chinos casi al pie de la letra. Entonces, encontramos empresas chinas de gran calado, Huawei o Lenovo, esas grandes empresas que están fabricando instrumentos modernos, herramientas de trabajo cotidiano y de tecnología avanzada, y que están compitiendo directamente con las empresas europeas y norteamericanas, y eso es lo que les está incomodando a estas empresas, que de pronto las empresas chinas con tecnología, inclusive con patentes de Occidente, con algún cambio en la patente tal vez, pero sigue siendo la patente occidental. En algunos casos se piensa que se las han pirateado, como decimos coloquialmente, que han utilizado estas patentes de manera ilícita. Pero también se sospecha que mucho del comercio que ha hecho China lo hace a través del sistema de dumping, de manera irregular, subsidiando los productos chinos que se exportan y que por eso se han vuelto competitivos a niveles internacionales. Y otra de las sospechas que hay es que China utiliza mano de obra casi esclava para producir los artículos chinos a precios inigualables en Occidente. Bueno, esto es parte del desafío que representa la China actual, y si a esto le sumamos, para cerrar este bloque, si a esto le sumamos la capacidad que ha desarrollado China para tener un ejército más regular, un ejército y una tecnología militar mucho más avanzada, pues imagínate el tipo de desafío que esto representa, el challenge que representa sobre todo para los Estados Unidos, que se han visto penetrados por los productos chinos y que ahora se ven desafiados directamente en las geopolíticas mundiales. Así es. En venezolano le diría latiéndole en la cueva. Exacto. Si me permite, vamos a la primera pausa y ya regresamos. Claro que sí. Por favor. Ya regresamos con más de lavisionradio.net. Mantente conectado en Facebook, Twitter, Instagram como La Visión ATL. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el doctor Kerber Palma. Víctor, nos hablabas de esa irrupción de China en el escenario mundial, y ahora no hay ninguna conversación a nivel político y económico que no hable de China. Cualquier cosa que se vaya a plantear, el nombre de China o de cualquier país de esa zona está presente. Así es. Sí, no, ya China es un punto de referencia para muchos escenarios. Lo ha sido en los últimos 20, 30 años tal vez, porque gradualmente y casi de manera imperceptible, los chinos se han ido metiendo en distintas esferas en las cuales antes no tenían ninguna participación. Si tú recuerdas, hace todavía 20 años, se pensaba que los productos chinos no tenían ninguna competitividad, ninguna capacidad de competir con los productos occidentales. Se subestimaba la calidad que tenían. Decir, es un producto chino era prácticamente decir, se destruye, no sirve al poco tiempo, ¿no? Entonces era una cuestión de calidad que se subestimaba. Bueno, pues lo que está pasando ahora es que la calidad de los productos chinos ya está al nivel de muchas otras firmas en el mundo. Entonces China ya es un referente en el mundo de los negocios. China ya es un referente en el mundo de la sociedad internacional. Bueno, ha sido un actor importante en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero también empieza a ser importante en otros
en otras esferas multilaterales, en otros mecanismos multilaterales donde antes no tenía un desempeño tan importante, sobre todo regionales. Por ejemplo, la APEC, el Consejo para el Foro para la Cooperación Económica en Asia-Pacífico, allí ya China empieza a ser un determinante. Lo es a nivel regional en el sudeste asiático. La ASEAN, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ya tienen a China como un referente muy importante. Los inversionistas del sudeste asiático en China pues son cada vez más y tienen intereses muy, muy importantes en China, en la esfera china. ¿Por qué? Porque también hay afinidades. Hay los chinos de ultramar en Singapur, en Indonesia, en Filipinas, que han obedecido al llamado que en un momento dado hizo Deng Xiaoping de nutrir y apoyar a la gran madre, a la madre tierra que es la China continental. Y repetimos el factor militar. Y el factor hay otros factores, el tecnológico, la carrera espacial. Los chinos ya están presentes en la luna inclusive, ¿no? Entonces todo eso ha hecho que China ya no sea el país que era hace 20, 30 años, sino un actor fundamental para cualquier país que esté diseñando y trazando una política exterior. Entonces ahí estamos, en este punto. Claro, pero eso, ni hablar con el tema político-militar que está planteado en la medida en que China sigue avanzando. Y lo encuentro de alguna manera natural, es decir, en la medida en que ese país vaya creciendo, en la medida en que ese país vaya ocupando un puesto a nivel multilateral, a nivel mundial, pues es evidente que es evidente que tiende a tener un frente o una posición de confrontación frente a otros países, como en el caso de Estados Unidos. Y en el caso del resto de los países de Asia, pero creo que más allá de todo eso hay un tema que es muy, muy neurálgico en China, que es Taiwán. Sí, sí. Bueno, Taiwán es una papa caliente para muchos. Taiwán es un país, y así lo digo, que creció siempre como alternativo a la Gran China. Desde la visión de Pekín, Taiwán es una provincia de China, una provincia rebelde. Ha sido tolerante con Taiwán, pero sobre todo porque buen caudal de los capitales que se han invertido en China continental provienen de Taiwán. O sea, muchos inversionistas taiwaneses tienen compromisos claros y llanos en la economía china. Sin embargo, Taiwán ha crecido, como he dicho, con una estrategia propia de sobrevivencia. La relación con Estados Unidos fue algo que les permitió y les sigue permitiendo continuar con su estrategia de permanencia en el ámbito internacional. ¿Qué está haciendo China en este momento? Bueno, ya lograron adherir a Hong Kong a la Gran China, recuperar, sería lo correcto, recuperar Hong Kong, porque, bueno, había un acuerdo con la Gran Bretaña de que Hong Kong era un enclave británico que estaba solamente, se le había concedido a la Gran Bretaña por 100 años. En 1997 se terminó la concesión de Hong Kong y estaba obligado Gran Bretaña, el Imperio Británico, estaba obligado a devolver Hong Kong a los chinos según el acuerdo que se había firmado 100 años atrás. Pues bueno, Hong Kong pasa a tener un estatus especial dentro del contexto chino. Lo que hemos visto en los últimos 5 años es que China ya no nada más pretende que Hong Kong siga con su estatus especial, sino que se incorpore con pleno derecho
a la estructura geográfica de China. Y eso ha generado, desde luego, una serie de manifestaciones en contra, el propio Hong Kong, que ponen a la región, al hongkonita, en una situación muy comprometida políticamente. Y lo que sigue es Taiwán. O sea, como China nunca ha renunciado a la idea de que Taiwán pertenece a China, el gran riesgo es que ahora empiecen a tratar de buscar que Taiwán se incorpore a la Gran China. Y aquí la cuestión es todavía más delicada, porque en el momento en que China quisiera tocar a Taiwán de una manera forzosa, se va a enfrentar a los Estados Unidos, que tienen un pacto con Taiwán, y en menor medida a Japón, por ejemplo, y quizá a otras naciones, pero sobre todo los Estados Unidos tienen todavía un interés muy bien puesto en Taiwán. La idea de que pudiera estallar una guerra entre China y Taiwán, yo en lo personal, por lo pronto en el corto plazo, la descarto, porque afectar a Taiwán es afectar a la China continental. Afectar los intereses de Taiwán en China continental no le conviene a los jerarcas chinos, a los jerarcas del Partido Comunista Chino. Entonces lo que hacen es asediarlo, acorralarlo y dejar que los taiwaneses en un momento dado asuman que su deber es volver a la Gran China. Puede parecer un poco iluso, puede parecer un poco pretencioso, sí, pero es el juego chino. Es el juego chino. Yo me quedé, Víctor, impactado hace un par de semanas atrás con las declaraciones del ministro de la Defensa de Japón en una conferencia en Asia, donde él hacía un llamado a Estados Unidos y Europa y al resto de Asia de hacer frente en conjunto al avance de China. Sí. Y ellos ponían como elemento fundamental la protección de Taiwán, porque al momento de caer Taiwán, el resto de Asia estaba en problemas. Y yo pensé que ese era un asunto más o menos solucionado con el cinturón de la seda. Yo veía y lo sigo viendo como más que una estrategia económica de desarrollo para cubrir las deficiencias internas en algunas regiones de China, lo veía también como una estrategia política bien interesante, utilizando sus reservas, utilizando todo eso, lograr mayores adeptos alrededor de China, yéndose por un camino un poco más largo quizás, pero muy efectivo en todo caso, que es el cúmulo de inversiones que ya se han hecho incluso en Pakistán, y en fin, se han hecho. Pensé que las cosas iban por ahí, pero cuando hace 2 semanas leo las declaraciones de este ministro de la Defensa de Japón, yo me dije, oye, pero la cosa es más grave de como yo la había venido pensando. Víctor, vamos a una nueva pausa y ya regresamos para que me des tu opinión sobre lo que te acabo de mencionar. Sí, cómo no. Ya regresamos con más de lavisiónradio.net. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el doctor Víctor Kerber Palma acerca del escenario Asia-Pacífico. Víctor, antes de irnos a la pausa, te dejé una inquietud, pero además quisiera agregarle un poco más, que es el avance de China, no solamente en la región de Asia-Pacífico, sino que estamos viendo una China que enfrentó seriamente el África, por ejemplo, en donde tiene grandes plantaciones para la producción de alimentos para exportarlo a China continental, por ejemplo, acuerdos importantes. En el caso de América Latina, que es otro, y sobre ese avance, porque detrás de todo eso estamos hablando de China, es decir, detrás de todo esto hay toda una estrategia político-militar bastante importante. Sí, sí, absolutamente. Bueno, China, vamos a empezar con África, luego vamos a hablar de Japón. China lo que hizo en África fue algo muy audaz, porque África quedó como un territorio desolado, olvidado,
que los chinos han tratado de cubrir. Por eso digo, con mucha audacia. Durante la época colonial, las potencias coloniales ocuparon África, devastaron África, se sirvieron a lo grande de los recursos africanos, y cuando termina el periodo colonial se van y dejaron el tiradero, dicho en términos generales. Luego viene la Guerra Fría. La Unión Soviética y los Estados Unidos se enfrentan por dominar escenarios mundiales, y África vuelve a ser un escenario importante. Recordaremos, por ejemplo, la guerra por Angola, donde las dos fuerzas, y ahí los cubanos tuvieron una injerencia significativa, financiada por los soviéticos, fue importante. Pero no nada más fue Angola, fueron otros puntos de la geografía africana. Sí, efectivamente. Se termina la Guerra Fría, se salen las dos grandes potencias de África y queda un vacío de poder que los chinos, con mucho tino, fueron a ocupar, no de manera altruista. O sea, África sigue siendo un continente con grandes recursos. Llegan el gobierno chino, los intereses chinos, a ofrecerles a los gobiernos empobrecidos de algunas partes de África, no solamente dinero, es importante, sino también técnicas a cambio de los recursos naturales que necesita China para seguir creciendo. Bueno, pues ahí están ahora otra vez los chinos ocupando grandes porciones de las economías africanas, y se podría decir que sigue siendo una relación prácticamente colonial, porque las economías africanas siguen siendo proveedoras de recursos naturales y materias primas para las industrias chinas a cambio de inversiones y a cambio de tecnologías obsoletas en China, pero que están que son útiles en África. Claro, y la generación de empleo, que es fundamental en esa. Fundamental, efectivamente. Y con esto muchas otras cosas. O sea, ahora también hay que saber, los chinos se establecen en alguna zona de África, pero la generación de empleos para la localidad no siempre es muy benigna. Los chinos traen a sus propios técnicos, llevan a sus propios operadores, y a veces hasta los trabajadores en minas, en la extracción de recursos forestales y naturales, son chinos. ¿Qué tal? Y esa es una queja que hacen ahora los africanos. Oye, te dejé entrar, hay acuerdos, pero el beneficio directo para los empleos locales ha sido reducido, porque tú te traes, eso le dicen a Pekín, tú traes a todo el equipo chino a trabajar aquí y no deja una derrama importante, significativa, en el resto del aparato de empleo. Ahora, lo que sí dejan es una derrama económica, pero no beneficia a las poblaciones, beneficia solamente a los oligarcas de estas zonas, ¿no? Malo. Ya sabemos lo que hay detrás de todo. Sí, así es. Ahora vamos al escenario del noreste de Asia, donde está Japón. ¿Dónde está Japón? Para ese efecto, bueno, sabemos que en la época de la Guerra Fría Japón se coloca de manera decidida del lado del bando que encabezaban los Estados Unidos. El rol de Japón en esta esfera se consideraba significativa porque no solamente la Unión Soviética, sino la China de Mao se vuelve una amenaza importante para la región asiática, y ahí es donde Japón tenía un papel específico. El estatus de Japón era un poco irregular y raro porque, por un lado, después de la Segunda Guerra Mundial, había un precepto constitucional que todavía está vigente, que impide a Japón rearmarse y tener un ejército regular como cualquier otra potencia. Lo que hicieron los japoneses fue darle la vuelta a esto, crean una especie de ejército sin ese apelativo, es una especie de policía armada, perfectamente armada, para defender el territorio japonés. Se llama Fuerzas de Autodefensa.
las fuerzas de autodefensa ya empiezan a tener un despliegue más allá de las fronteras de Japón, y la alianza con los Estados Unidos ha sido fundamental aún después de la Guerra Fría. Bueno, ¿en qué estamos ahora? Estamos en que China reclama como propios algunos, pues sí que son islotes que están en propiedad de Japón, y argumenta que son zonas que pertenecieron al Imperio Chino desde tiempos ancestrales y que Japón está ocupando de manera ilegal. Los japoneses argumentan que son territorios, son islas que les pertenecen a ellos, las Senkaku, ¿no? Las islas de Senkaku. Sí. Ok, entonces ahí hay una amenaza directa a los intereses de Japón. Hay quienes dentro de Japón dicen, bueno, vamos a armar un ejército como debe ser, suprimamos el artículo constitucional que nos impide tener un ejército y rearmemos al país porque la amenaza china está ahí. Solo que se enfrenta con otros problemas. A Japón se le recuerda en la región asiática como una potencia imperialista que hizo mucho daño. Sí, pero por favor. En Corea. No, Corea. Fue bárbaro. En China también. Y en el sudeste asiático. Esa fue la secuela de la Segunda Guerra Mundial. Y no se olvida. Entonces piensan, pues el argumento que esgrimen algunos gobiernos, que si Japón se rearma, vuelve a ser el mismo que atacó a los países asiáticos en la Segunda Guerra Mundial, en los años 30 del siglo pasado. Así que allá hay un dique que no le permite a Japón moverse de manera fácil. Pero Japón enfrenta el desafío de 3 potencias nucleares. Una de ellas es China, desde luego. La tiene a pocas costas de Japón. La otra es Rusia, también es vecino de Japón. Y la tercera es Corea del Norte. Así es. ¿Verdad? Entonces no la tiene fácil el gobierno japonés. Porque además, adicional a todo esto, la población japonesa, el interior, ya se opone resueltamente a que se cambie el artículo 9 de la Constitución japonesa y que Japón se convierta otra vez en una potencia con pleno uso de facultades militares. O sea, ¿por qué? Porque pues, les ha gustado ya el desarrollo económico de Japón se cimentó mucho en que no tenían que hacer un gasto especial para defensa. Bastaba con que los Estados Unidos defendieran a Japón y los japoneses desarrollaron negocios y crecieron económicamente, y eso les ha traído beneficios. Es un país pacifista en ese sentido. Bueno, el gran riesgo que hay ahorita es que un conflicto pequeño por la posesión de las islas Senkaku o también un conflicto por la posesión agresiva de China sobre Taiwán pudiera desencadenar, o sea, tuviera un efecto en cadena que involucrara obviamente a los Estados Unidos, pero también a Japón. Sí. Y luego, por añadidura, a Rusia también. Sí. Entonces ahí estamos en un punto en el cual se podría desatar una gran guerra. Así es. Sobre todo si tomamos en cuenta, Víctor, que desde hace un par de semanas Inglaterra, el Reino Unido, ya envió una flota a esa zona del Mar de China. Sí, sí. Bueno, es una flota que está respaldada por el poderío de Estados Unidos. Así es. Como aliados que son Gran Bretaña y los Estados Unidos. Pero sí, los británicos pretenden tener otra vez, si no presencia directa, por lo menos indirecta. Ellos se dan cuenta de lo mucho que perdieron cuando cedieron Hong Kong. Claro. Entonces, se acaban de incorporar los británicos a un mecanismo regional, la APEC, en este momento, el Foro para la Cooperación Económica de Asia-Pacífico, ya tiene ahora también a los británicos como participantes regulares, lo cual es una anomalía porque es un foro asiático y ya Gran Bretaña no debería de estar ahí. Pero dicen los mismos británicos, justificando su presencia. Tampoco debería de estar México, ¿verdad? Tampoco debería de estar Perú. Pero México tiene Pacífico. Sí, pero no son asiáticos. Entonces,
APEC se ha convertido en un organismo multilateral Muy exitoso, por cierto, muy y exitoso. exitoso y que ya abarca mucho más allá de lo asiático. Claro. Sí, es impresionante lo que ahí está sucediendo. Ahora, nos quedan 2 minutos nada más para ir a la pausa. Cuando hablamos de Asia, necesariamente ya tenemos que hablar de China. Y te hago la pregunta lo siguiente, es por la preponderancia política de ese país, que cuando uno mira hacia esa zona del mundo lo que ve principalmente es China. Los chinos dijeron, los chinos no hicieron, China hizo esto, las grandes inversiones en el resto de Asia y ahora volcándose hacia América Latina. Pero me gustaría que esto lo dedicáramos para el último segmento que viene ahora. Vamos a una pausa y ya regresamos. Radio.net. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el doctor Víctor Kerber Palma, un especialista en Asia. Víctor, a mí me gustaría que avanzáramos y viéramos el tema de América Latina. Es decir, América Latina pareciera que cada día estamos como más esperanzada en China, no en Asia, sino en China, que es el gran poseedor de capitales hoy en día, y como menos en Estados Unidos. Tiene que ver, me imagino yo, que con el hecho de que América Latina no ha cambiado de posición en las prioridades de política exterior de Estados Unidos. Y Estados Unidos lo ha mantenido a América Latina, dejándola que siga en su propia evolución. En cambio, en China me da la impresión que va como haciendo las cosas como las que intentó hacer con el cinturón de la seda, con el nuevo cinturón de la seda. Poco a poco, invirtiendo capital, invirtiendo en aquellos lugares en donde puede obtener aquellas tierras raras que llaman, que le sirvan a su industria. China está ocupando los espacios que dejan abiertas las potencias tradicionales. Como dije hace un momento, las potencias europeas dejaron espacios abiertos en África, los están ocupando los chinos. También en el sudeste asiático, dando su presencia en el sudeste asiático, mucho porque potencias tradicionales empezaron a retirarse. Pero lo mismo era para América Latina. En América Latina, una vez que termina la Guerra Fría, este pretexto que tenían Estados Unidos invadir a nuestros países, traduciendo que estaban inclinándose al bando opositor, a la Unión Soviética en su momento, pues terminó cuando se cae el muro de Berlín en 1989. Entonces empieza a haber una especie de vacío de poder que algunos grupos internos en América Latina han aprovechado para lanzar sus propias iniciativas, sus propias alternativas. Estoy hablando concretamente de Venezuela, Sí. ahí, donde aparece una figura, un personaje que dice, yo tengo una alternativa que no es soviética, ¿no? Que no es China, es otra cosa, es bolivariana. Cuba, por su lado, pues también queda huérfana cuando la Unión Soviética deja de apoyarlo, pero para suerte y para habilidad de los cubanos, lograron que Venezuela acudiera con el poder del petróleo a auxiliar al gobierno castrista, y bueno, de alguna manera se sujetaron de ahí, pues, tanto Fidel como Raúl Castro. Sí. Pero cuando Venezuela empieza a tener problemas, también problemas económicos muy serios. Cuando muere Chávez, asciende Maduro, tú conocerás mejor la historia que yo en ese aspecto. Sin embargo,
es todavía un escenario que permite a estos grupos lanzar sus propias alternativas ideológicas, pero es necesario encontrar a un proveedor alternativo que no sea en los Estados Unidos y que no sea Rusia, porque Rusia está en otra dimensión. Y ahí está China. Por eso es que el acercamiento de algunos gobiernos latinoamericanos con China tiene una cierta explicación a la luz del desamparo en el que quedaron. China acudió al llamado de Chávez en su momento y ahí estuvo, empezó a sacar provecho del vacío de poder que quedaba en Venezuela. China acudió a Argentina, a Brasil, y ahí se ha posicionado de una manera bastante ventajosa, siempre con la mira de que su rol es aprovechar los recursos de la región a cambio de inversiones de otro porte. En México ha habido una condición algo diferente, porque por un lado, pues el peso del Tratado de Libre Comercio con América del Norte era suficiente para que México saliera avante y no buscara a China como una alternativa. Pero por otro lado, cuando algunos intereses buscan a China como alternativa y como un foco de inversión y de comercio con México, aparecen una serie de situaciones que no han sido favorables. Cada una es una historia. Claro, claro. Hay todavía juicios por la China, y hay todavía la idea de que China es más un competidor de México, un complemento de la economía mexicana. En todo caso, yo tengo la sensación, Víctor, que decir, hacer negocios con China es atarse a varios niveles, sobre todo a nivel político, y eso es importante. Para mí, sí, eso es importante. Fíjate, aquí hay un oyente que es el embajador Abraham Clavero, quien parte de su carrera la desarrolló en Asia, y él te pregunta, ¿qué vislumbra para Hong Kong en el corto y mediano plazo? Pues es un poco difícil hacer futurismo con respecto a Hong Kong, pero yo lo que veo es que Hong Kong inevitablemente pasará a ser parte de la esfera de dominación del resto de China. No lo veo de otra manera, aunque los chinos seguirán manteniendo a Hong Kong en un estatus especial, no desde el punto de vista político, más sí desde el punto de vista económico. Es un emporio financiero que los chinos necesitan todavía. Es una entrada al resto de China que los chinos necesitan todavía. Donde no quieren ceder es en el control político. Y ahí es donde creo yo que todavía va a correr sangre. El Hong Kong y los hongkonitas no quisieran que eso sucediera. Claro. Yo tampoco. Porque eso también tiene un costo alto para la academia, que ha sido hasta ahorita objetiva, científica en el caso de Hong Kong, y que pasaría entonces a ser también dominio de los intereses del Partido Comunista Chino. Pero si he de contestar a la respuesta, a la pregunta, perdón, que nos ha hecho amablemente el embajador, yo sí creo que en unos 10 años Hong Kong va a formar parte de la esfera de control del Partido Comunista Chino en Pekín. A menos que se atreviera a otra gran potencia a tratar de interceder por Hong Kong y se la jugara por Hong Kong, pero lo veo altamente improbable. Difícil, sí. Honestamente. Así es. Una cosa, ya nos quedan pocos minutos para finalizar el programa. Esta grata conversación, diría yo, muy grata. Háblanos un poco de tu visión de la propuesta del cinturón de la seda, que está como aletargada, que está como esperando otra cosa y no ha avanzado más porque ya parte de América Latina está suscrita, Europa incluso, y por supuesto el resto de Asia está esperando que eso se vuelva a reactivar.
Bueno, los chinos tienen una sabiduría milenaria. Y si algo han aprendido de su permanencia en el orden internacional, es a ser pacientes, a operar gradualmente, con gradualidad y con paciencia. Entonces yo creo que la estrategia del cinturón de seda es parte de esa gradualidad y de esa paciencia que han tenido. Avanzan, se consolidan, avanzan un poco más, se consolidan. Si vemos bien, el cinturón de la seda ha tenido un avance significativo en lo que es el Asia Central, que era una posesión rusa en el pasado. Cuando los rusos empezaron a despertar y a darse cuenta de que China estaba seduciendo a los gobiernos locales, pues ha sido un poco tarde, porque los chinos han estado incrementando su presencia allí. También hacia el sur de Asia. De pronto Pakistán despierta y se da cuenta de que es una estrategia no tan benigna, y ahora es cuando están tratando de echar marcha atrás este proyecto. Pero los chinos, repito, son pacientes, hacen las cosas con gradualidad. ¿Qué es lo que pretende esta estrategia del cinturón de seda? Es una manera para justificar la expansión de China en el orden mundial, y en un orden mundial que no es el del siglo XX, es el siglo XXI. ¿Qué están ofreciendo en el cinturón de seda? Bueno, condiciones favorables para intercambiar productos con China, de comercio. Están ofreciendo inversiones en ciertos campos regionales y también transferencia de tecnología china que no tienen muchos de esos países. Es un bocado demasiado suculento como para rechazar. Claro. Entonces, Y a bajo costo, además. A bajo costo, sí, porque los chinos ofrecen condiciones muy favorables. Sí. Es así en general lo que yo podría decir. Todavía hay que verlo, no van a retirar, no se van a rendir los chinos así como así. Van a ir penetrando poco a poco, como lo hicieron en África. Ahorita de África no lo sacas tan fácilmente, ¿no? A menos que haya una situación tremenda, pero lo hicieron con mucha habilidad y están posicionados de África. También lo han hecho en América Latina y en el centro de Asia. China, para concluir, es un factor que del cual ya no se puede prescindir para prefigurar las relaciones internacionales del siglo XXI. Definitivamente. ¿Qué tal? Qué bueno esa cinta que pusiste al final de nuestra conversación. Yo te agradezco mucho, Víctor, el tiempo que me has dedicado, y en nombre de los oyentes, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un programa realmente importante, interesante, de lo cual hemos aprendido mucho, que al fin y al cabo es uno de los objetivos de diálogo internacional. Que la gente entienda. Me ha dado mucho gusto, Luis. Y pues saludos al auditorio que nos ha escuchado esta vez. Sí. Te digo que es decir, el mundo es más pequeño de lo que uno se imagina, en todo caso. Cualquier cosa que suceda allá, no sucede acá. Solamente en el caso de Estados Unidos, que depende del 30% de los insumos industriales, viene precisamente de China. Definitivamente. Y más aún, la buena parte de los bonos del Tesoro norteamericano están en manos de los chinos. Entonces, es como patear a Sansón, ¿no? Cuidado. Bueno, figura, un millón de gracias, Alexia, por haberme acompañado como siempre. Un abrazo. Una feliz tarde, la tarde está muy linda, mucho sol. Muy buenas tardes, amigo mío. Gracias por la oportunidad que me diste de conocerte y de conversar. Encantado.